Camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. El día después de la asunción de Donald Trump para su segundo periodo en la Casa Blanca, en un discurso que vamos a analizar, que tiene demasiados elementos muy llamativos y muy incluso preocupantes, ¿no? Vamos a estar conversando en el siguiente bloque con la analista política, doctora en ciencia política, además académica de la Universidad de Londres. Ella es Jennifer Piscopo, para tocar precisamente los temas más relevantes como ya lo que se anunció a punta de decreto, la salida de la Organización Mundial de la Salud, por supuesto el Acuerdo de París, eso está por descontado, pero sobre todo temas como el que quiere recuperar el Canal de Panamá, por supuesto las tarifas que va a aplicar a los países vecinos, etcétera. Por lo tanto, vamos a concentrarnos en el siguiente bloque en todos los alcances que tiene la nueva era de Donald Trump. Pero ahora vamos a hablar con la diputada por la región metropolitana, jefa de bancada de los diputados y diputadas PPD independientes, Camila Musante, para tocar, por supuesto, la contingencia nacional. Diputada, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día, Mirna. Gracias por la invitación al Pan Pan. Gracias. A ver, diputada, quiero preguntarle lo siguiente porque ya comienza en el proceso de avance de la reforma, de la discusión de la reforma a las pensiones. Hay en el oficialismo, por supuesto, una mayoría aprueba esta propuesta. Y ayer conversábamos con el senador Ricardo Lagos Weber, que espera que todo esto quede efectivamente despachado ahora en enero. ¿Por qué? Básicamente porque marzo y abril ya entramos en otro modo que tiene que ver básicamente con lo presidencial. ¿Está usted entre aquellos que va a aprobar esta reforma por parte del oficialismo? Buena pregunta. Yo creo que existe muy poco margen, Mirna, para rechazar una reforma a las pensiones sin perjuicio de las críticas y las aprensiones que uno pueda tener del acuerdo. Yo es muy dura en algunas instancias y muy crítica también de cómo se han conducido las conversaciones que han sido lideradas por el senador Coloma, de cómo la oposición ha logrado triunfar imponiendo sus propias condiciones, ¿no?, respecto de la reforma de pensiones y naturalmente de que como también diputada del progresismo, tenía las expectativas más altas de lo que podía resultar una reforma de pensiones liderada por el gobierno del presidente Gabriel Boric. Entonces, desde ahí, claro que se tienen que levantar las alertas. También yo he planteado no solamente esta suerte como de frustración, de que no se haya logrado más en términos de solidaridad, quizás en términos también de cómo se termina bien reorganizando la industria, sino que también hay otras aprensiones que quedan con la reforma y que dicen que ver con, por ejemplo, cuáles van a ser las medidas compensatorias específicas para las pequeñas y medianas empresas. No queda muy claro. Seguimos en estudio de ese texto grande de las indicaciones, pero todavía no aparece cómo se va a amortiguar o si es que va a existir un rol activo de parte del Estado que vaya a acompañar a las pequeñas empresas, sobre todo, que van a tener que ser las que van a aguantar ese 7% de la cotización adicional y que puede generar o puede tener externalidades negativas como fomentar la informalidad o incluso el desempleo. Entonces, a mí me parece que hay elementos que quedan fuera de la reforma, pero sin embargo, hoy día rechazar una reforma que sí va a permitir un impacto positivo, uno puede decir, es insuficiente, se hubiese querido que hubiese sido más, sí, pero finalmente es un avance
Y la clase política, nosotros estamos también para dar respuestas. O sea, si nos quedamos para siempre en una disputa de trincheras, cuando hay un acuerdo arriba de la mesa, yo creo que lo que le demostramos al país es que no somos capaces de ponernos de acuerdo, que es lo que todos piensan, ¿no? Y que no somos capaces tampoco de llegar a un buen puerto por maximalismo o por no querer salir de una postura más rígida. Entonces, por lo menos para mí como parlamentaria, no existe de ninguna manera esa posibilidad de rechazar o de terminar votando en contra, lo que no significa que en las salas se puedan dar algunas votaciones separadas y que, bueno, que eso vamos a tener que evaluarlo en el mérito si es que hay algún elemento muy crítico que sí consideremos que pueda pasar una comisión mixta. De acuerdo. Diputada, una pregunta de carácter técnico. ¿Usted está conectada a un Wi-Fi o a a su celular? Quiero decir, a a la red, Estoy directamente. conectada a una red de Wi-Fi. Claro, lo que pasa es que se va quedando pegada su imagen, entonces solamente podemos rescatar el audio, pero no estamos pudiendo tener la imagen Ok. suya que va, no sé si lo podemos solucionar eso, si es que hay A alguna ver, ¿me posibilidad de conecto un solucionarlo. rato? Es que sería ideal Mm, que se conecte directamente al 4G o 5G, no sé si puede, Listo, ahí yo porque estoy ya, 5G. listo, ya, Veamos eso, si anda hagámoslo. mejor. Exacto, veamos si anda mejor. ¿Sabe por qué le preguntaba, diputada, si usted va a aprobar o no? Porque usted fue muy dura. Usted dijo hace algunos días que el gobierno del presidente Gabriel Boric o el presidente Gabriel Boric se arrodilló no sé si ante la oposición, pero en definitiva había habido casi como una especie de claudicación. Yo no sé si usted, o sea, ¿qué quiso decir exactamente con lo que planteó? No, fui muy explícita. Dije que el gobierno, y haciendo alusión en particular a quienes han conducido esta negociación, principalmente la ministra Janet Jara, yo del presidente soy bien respetuosa y nunca me refería en esos términos. ¿Y por qué? Porque también se plantearon varias alternativas y propuestas a la ministra que a mí me parecían que, más allá de ser de sentido común, eran beneficiosas para los jubilados y muy solicitadas también por, digamos, por los chilenos. Entonces, una de ellas que fue levantada por nuestra bancada, que tenía que ver con la rebaja de tabla de mortalidad, un compromiso que la ministra asumió con nosotros como bancada y que lo asumió en los términos más serios que lo puede hacer una persona, firmando este acuerdo, su puño y letra, y hace un año atrás anunciando que iba a incorporar esta medida dentro del trabajo que se iba a hacer en el Senado. Por alguna razón que no conocemos, se renunció a esta posibilidad y por eso es que yo dije finalmente que esta renuncia llegó a un extremo, ¿no? Em, Porque se renunció a esa medida, la rebaja de tabla de mortalidad, veíamos también cómo cada vez más se iba renunciando a otras medidas que fueron también levantadas por otros sectores del oficialismo, no solamente la bancada que pertenezco yo, cómo iba a quedar la reorganización de la industria finalmente, que en su momento se rumoreaba que iba a quedar fuera, ¿verdad? Este elemento, y por otro lado, ¿y por qué no decirlo en qué condiciones se iba a producir la solidaridad? Entonces, a mí todos esos elementos me parecieron que fueron de una conducción que, bueno, llegó a destiempo, porque también hay que decirlo, la reforma se debió haber impulsado el primer año del gobierno del presidente Boric. En ese momento creo que existían las mejores condiciones políticas para haber podido lograr más, pero el diseño finalmente creo que fue erróneo, la estrategia fue errónea y ya evidentemente a esta altura hay desgaste de los propios interlocutores, o sea, de la propia ministra, del propio ministro Marcel, de los interlocutores de las voces de la oposición también. Y bueno, se logró lo que se logró. Yo sí creo que, a pesar de que yo fui muy dura, como decías tú, en las críticas, porque sentía mucha frustración de que se estuviese renunciando en esta oportunidad a haber logrado más, creo que sí se podría haber logrado mucho más, pero igualmente es un avance. Y nosotros a los avances no les podemos cerrar de ninguna manera la puerta, porque si no, te digo, Mirna, y esto tiene que ver más que nada con la forma que uno cree cómo se tiene que hacer política, nos quedamos cada uno desde una trinchera disparándonos o criticándonos entre nosotros mismos y no avanzamos jamás.
Claro. A ver, pero diputada, es que usted dijo varias cosas acá. Primero, entonces, ¿se arrodilló la ministra Janet Jara, para entenderlo bien? No, yo dije que a mí me pareció que había existido una actitud que se podía tomar de esa manera, donde se estaban renunciando a muchos elementos y los enumeré algunos. En ese momento nosotros nos mencionaron que, porque también desde la Cámara de Diputados no teníamos mucho conocimiento de cómo estaba avanzando la reforma, todo nos llegaba de rebote muchas veces por asesores del Senado que se está renunciando al elemento de la reorganización de la industria y que eso quizás podía quedar fuera. Nos enteramos también de que nuestra propia propuesta, la propuesta de nuestra bancada de rebajar la tabla de mortalidad de 110 a 85 años, también iba a quedar absolutamente fuera, sin respuesta alguna. Entonces, claro que parece una fórmula, ¿no? Donde alguien está renunciando todo. No sé, yo creo que en una mala posición de negociación. Finalmente fue la oposición la que logró triunfar en algunos puntos, pero bueno, el Ya, oficialismo creo que también tuvo sus victorias al final del sí, día y algunas van a ser a largo plazo. claro, pero usted dice que se podría haber logrado más. ¿Qué es lo que se podría haber logrado más según usted? Y claro, ya lo he mencionado, quizás se me quedó pegado, pero lo Sí, voy a volver a mencionar. ya, Sí, yo creo que en términos de solidaridad se podría haber logrado mucho más. A mí me preocupa que vaya un 4,5% de la cotización adicional a las administradoras de fondos de pensiones cuando todo el país, Mirna, y esto no tiene que ver con una cuestión ideológica, la gran mayoría de nuestro país nos está diciendo que este sistema quisieran que cambie, porque no les parece que tenga buenos resultados. O sea, el 70% de los jubilados recibe menos de 250.000 pesos como jubilación. Ni siquiera llega ni logra el sueldo mínimo claro, y en muchos casos sabemos que eso es absolutamente insuficiente para cubrir necesidades. Y estas son las jubilaciones que entrega el actual sistema de claro. administradores de fondos de pensiones. Y a ese sistema le vamos a entregar más recursos todavía. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros levantamos y que también es de muy sentido común, cómo se soportan finalmente las pérdidas por las administradoras de fondos de pensiones de manera solidaria con los afiliados y no solamente las soportan los afiliados. También otra medida de sentido común, ¿qué pasa con la rebaja de tabla de mortalidad? ¿Por qué no se proyecta a una edad que sea la edad promedio que viven las chilenas y chilenos? En el caso de los hombres, 78 años y en el caso de las mujeres, 83 años. Entonces, todo esto que sí permite aumentar también, porque al final uno está legislando para aumentar las jubilaciones, ¿no? Ese es el objetivo final de la reforma. Si estos elementos nosotros vemos con preocupación que quedan fuera, bueno, decimos en qué pie también estuvo esa negociación, que sí se lograron cosas y yo creo que muchas van a ser de largo plazo, pero que se dejaron otras fuera y que Claro. permitían un aumento considerable de las Claro, pensiones. pero diputada, usted sabe perfectamente bien, porque usted está en el Congreso, lo difícil que ha sido avanzar. Usted sabe cómo la oposición, pero fundamentalmente la derecha toda, unida entera, ha levantado la bandera de que todo el 6%, absolutamente todo iba a ir a una capitalización individual. Es una batalla que se perdió. O sea, eso no hay cómo, porque usted dice, la ministra pudo haber avanzado más, pero ¿qué más podía hacer si tampoco es la superwoman? Sí, pero yo ya te decía también que esto fue un error de estrategia, ¿En qué porque el sentido? momento para ¿En haber qué sentido impulsado. fue un error de estrategia? Porque había un diseño al inicio del gobierno, apostarlo todo por la Convención Constitucional. A mí eso me pareció siempre que era un error. Yo creía que había que sacar en ese momento las reformas estructurales del gobierno, como pensiones, también la reforma tributaria, que fue otra derrota muy lamentable. No es que uno esté acá, Mirna, como se ha tratado de instalar en contra del gobierno ni nada por el estilo. Lo que pasa es que dentro de este momento tan histórico, en el que nos encontramos ahora, que vamos a votar al fin la reforma de pensiones luego de más de 12 años, por supuesto que nosotros los parlamentarios aspiramos al mejor acuerdo. Entonces, no es que se trate acá de poner un yugo sobre la ministra, decirle usted tiene que lograr lo imposible, porque como se dice en el derecho a lo imposible, nadie está obligado. Pero claro que nos genera, yo creo que y voy a hablar en general a quienes nos consideramos progresistas, en sentimientos encontrados, entender que en este momento estamos logrando un acuerdo por una parte, que es
algo extremadamente valioso, histórico también, pero que nos hubiese gustado que hubiese sido más completo, que se hubiesen incorporado estos otros elementos. Tú mencionabas uno donde se había perdido la batalla, pero yo te mencionaba otros donde no se había perdido una batalla, donde no encontrábamos voces de la oposición diciendo que no se modificara el cálculo de la tabla de mortalidad, por ejemplo. Entonces, una medida que permite aumento de las pensiones en un 17%. Entonces, ¿por qué se dejó fuera? Si quizás ahí habría más consenso. Yo tengo otra razón, quizás hay elementos donde las batallas ya estaban perdidas, pero ¿por qué en otros, donde se podrían encontrar más consenso, quedaron fuera? Y eso, más allá de cargarle un yugo a la ministra, lo que ocurre es que nosotros también tenemos el deber y la demanda de nuestros propios representados de empujar para que se pueda correr la vara lo máximo posible y darles a ellos, a los jubilados, el mejor acuerdo. Ahora, eso no va a significar en ningún momento, y hablo en mi caso, de que vayamos a ponernos, porque eso para mí Ya, significa estar en o una sea, línea de fórmula hacer política como lo hacen la ya. extrema derecha, ¿no? Por supuesto, pero por ejemplo, palabras que está bien, no es de su partido, o sea, usted es independiente, pero no es de su bancada, quiero decir. Marcos Vaca, socialista, cuando Sí, sí, dice sí. que la actual reforma consolida el negocio de las AFP. Entonces, ¿usted diría que hay gente que va a votar en contra de esta reforma por parte del oficialismo? Sí, yo no lo descartaría y no Ya, descartaría lo que pueda ocurrir con las votaciones que se pillan separadas. Ojo ahí porque pueden haber cosas que vayan a la mixta. No descartando ya, que terminara haciéndose una comisión mixta. La aprehensión que plantea el diputado y la vaca, yo la comparto. Yo comparto que se le vaya, lo decía hace unos minutos atrás, comparto con mucha aprehensión que se vaya un 4,5 a las administradoras de fondos de pensiones. Entiendo que eso puede terminar fortaleciendo el modelo de la AFP y era el modelo que mencionábamos y que muchos de nosotros esperábamos poder cambiar. Pero sí entiendo que se abre una ventana y por eso te decía, yo creo que las mayores conquistas las vamos a ver en el largo plazo a propósito de los cambios estructurales, Mirna. Sí, todos estamos claros de cuánto va a subir las jubilaciones y eso también es deber nuestro comunicarlo en los términos en los que hoy día está la reforma. Yo no claro. descartaría que dentro del oficialismo puedan haber votaciones separadas y que finalmente hayan elementos que se puedan terminar yendo a una comisión mixta. Ya, pero ¿eso qué significa en la práctica para todo el mundo común y corriente? ¿Que esto podría caerse, esta reforma, o no? No, no es que se caiga, es que se demora más la tramitación finalmente. Ya, pero es que Entonces, ese es un dato muy importante, porque usted sabe que, ya le decía que el propio senador Lagos Weber planteaba que alargar la tramitación lo único que hace es hacer más es un difícil el riesgo. acuerdo. Es súper riesgoso, porque después Es, vienen todos los incentivos electorales. ¿Usted se es fija o un no? riesgo, es un riesgo. Claro que sí, Es sí. muy, entonces, ya, y Lo usted está tenemos disponible perdone, usted está disponible para convencer a diputados de su sector de que voten ahora a favor y que dejen de tramitar más esto. Yo no creo que los diputados de mi sector, Mirna, las voces que han salido a criticar, lo que quieran es boicotear la reforma o Ya, ponerla en riesgo, ni mucho menos. pero Yo creo que pareciera lo ser que... que sí. En la No, práctica porque parece que sí, ¿o no? no, porque yo creo que lo que ellos están haciendo es que están poniendo al centro de este debate como prioridad cuál va a ser el resultado finalmente para los jubilados y que creo que ellos también esperan, al igual que yo, y por eso las críticas en su momento, que sea el mejor acuerdo, ¿no? Y en eso, de pronto, los escenarios electorales, las campañas presidenciales, etcétera, etcétera, que es una cosa que muchos podrían decir está más alineado a otras prioridades, no precisamente ni particularmente a la reforma de pensiones, pueden ir quedando en un segundo plano, aunque uno entiende que este tipo de cosas impactan. Pero si a nosotros nos piden legislar, Mina, para reformar hoy día el actual sistema de pensiones, lo que nosotros tenemos que poner en prioridad es cómo se logra el mejor acuerdo y cómo también nuestras decisiones nos hacen que ese acuerdo se caiga. En eso estoy de acuerdo contigo. Pero ese es el enfoque, no es ni
ni las candidaturas presidenciales, ni las parlamentarias, porque si no vemos con mucha preocupación cómo esto se puede terminar instrumentalizando. Y lo hemos visto otras veces. Hacer coincidir, por ejemplo, imagínate el día de mañana un parlamentario va y presenta un proyecto de retiro del 10% para hacerlo coincidir con las elecciones parlamentarias. Y no es que tiene que salir ahora por la urgencia. Entonces se instrumentaliza, ¿me explico? Y nosotros no estamos para eso, no estamos para estar instrumentalizando las votaciones, estamos para que, en este caso, que lo que nos convoca a legislar, pueda salir de la mejor manera posible, sin obviamente hacer que se caiga el acuerdo. En eso coincido contigo. Ya, Pero ok. esa es la prioridad, ese es el foco. Perfecto. Diputada, vamos a otro tema. ¿Qué pasó con esta votación de la Comisión de Gobierno que rechazó el cambio al sistema político? Solo votaron 6 diputados. ¿Y usted qué pasó? Usted se ausentó, pero dejó reemplazo, tengo entendido. Así es, yo dejé reemplazo, por lo tanto, personalmente no estuve, pero me preocupé Ya, de que estuviese, ay, parece que estoy pegada, ahí sí. sí. Me preocupé de que quedase una persona que me reemplazara y de esa manera el voto, el mío, no que nos faltó. Así que creo que faltaron igual varios parlamentarios que no lograron tener reemplazos o que no lograron concurrir a la Comisión de Gobierno Interior. Y bueno, eso siempre es lamentable, Nina, porque uno tiene un deber. Y si uno no lo puede cumplir, para eso hay que preocuparse de poder enviar reemplazos, como lo hice yo, que no fui por razones Ya. médicas y me preocupé de que fuese alguien en Pero reemplazo. entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Hay un boicot de la Cámara de Diputados a la reforma del sistema político? No, yo no sé si diría que hay un boicot. Lo que pasa es que la Cámara de Diputados también estaba tramitando este proyecto. Existían muchas mociones parlamentarias que permitían reformar hoy día el sistema político. Y yo creo que la Cámara quiso también poder avanzar o legislar, que porque ese proyecto se vio en varias sesiones de la Comisión de Gobierno Interior. Escuchamos a varios presidentes de partidos de todos los sectores políticos, Mirna. Lo vimos en paralelo con otros proyectos de ley, o sea, no es que acá se trató como de pasar una máquina ni nada por el estilo. Así me parece válido que si hay varias mociones parlamentarias de distintos diputados, muchos que están en ejercicio todavía, y que toca este tema de la reforma del sistema político, nosotros queramos como Cámara de Diputadas y Diputados legislar. Pero bueno, pasó lo que pasó y es lamentable porque al final estas noticias, más que hablarnos del fondo, nos hablan de las formas, y yo creo que todo esto termina desprestigiando al Congreso en general. No existe esa revisión ciudadana de la diputada Mosante fue, no fue, dejó reemplazo, no dejó reemplazo. Eso es algo que yo me quedo tranquila personalmente por una cuestión ética, pero se termina desprestigiando el nombre del Congreso cuando faltan muchos diputados o cuando se caen las votaciones, ¿no? Correcto. Ya diputada por la región metropolitana, jefa de bancada PPD Independientes, Camila Musante, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, espero que haya mejorado la conexión Más o en el menos último nomás. ratito. Va a tener que ahí hacer Ay, un cambio de compañía, parece. Que vamos a no hacer está muy cambio de buena. compañía. Bueno, De muchas todas gracias. maneras, ya pues. Que tengan Gracias, lindo que esté muy viaje. bien. Chao. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Ya les decía que vamos a analizar en profundidad el discurso de Donald Trump. 30 minutos donde anunció todo lo que va a hacer, más con todo el poder que ahora tiene, que es muy distinto a lo que fue su primer periodo. Un hombre que claramente se ve con más experiencia política, pero también con una serie de anuncios que hacen que, con razón, el mundo de las democracias occidentales esté muy preocupado. Ya vamos a estar conversando con la doctora en ciencia política y profesora titular
de Género y Política de la Universidad de Londres, sede Royal Holloway. Estamos hablando de Jennifer Piscopo. Volvemos en un instante. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast.